Dichoso el que estudia para enseñar y mucho más el que lo hace para curar. Demos un fuerte aplauso a nuestro presidente de la Sociedad Mexicana de Cardiología Preventiva. Muchas gracias. Nos estamos adelantando. Tuvimos algunas dificultades ahí en las entradas. Hay gente retenida allá afuera, entonces ya no que debemos esperar un poco, que vayan incorporándose cuando estemos empezando. ¿De acuerdo? El sexto Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Cardiología Preventiva tiene el honor finalmente de hacer el año de Tlatuani, Escucha al que habla, que es finalmente un homenaje para el doctor Hernández, este congreso, por ser un maestro de enseñanza y hacer el dicho y honor y causa por este mismo. Nuestra misión finalmente es fomentar la cardiología preventiva a través de la excelencia médica, contribuyendo a la promoción de la salud cardiovascular de la población mexicana, a saber que finalmente tenemos la primera causa de muerte, que es el riesgo cardiovascular. Les doy la bienvenida. Vamos a tener una ceremonia finalmente a mediados del Congreso y ahorita me permito que va a pasar la doctora Gila a presentar al doctor Hernández. Bienvenidos y espero que disfrutemos este Congreso. Gracias, doctor. La palabra dicha con amor la escuchan los oídos y la entiende el corazón. Con nosotros, la doctora Gilda Hernández Pérez. Un aplauso, por favor, para la doctora. La doctora es nuestra coordinadora de la primera conferencia. Buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra primera conferencia. Con ella arrancamos las actividades académicas de este sexto Congreso Nacional. Es para mí, bueno, un honor poder presentar al doctor Héctor Hernández, que nos trae un tema muy importante, debido a la gran importancia que tiene la enfermedad cardiovascular hoy en día. A nivel mundial es muy importante y sobre todo de manera nacional ocupa las primeras causas de mortalidad. Incluso durante la pandemia, a pesar de la cantidad de muertes que hubo por el COVID-19, las enfermedades cardiovasculares estuvieron ocupando los primeros lugares. Actualmente, el día de hoy, las enfermedades, sobre todo por cardiopatía isquémica, ocupan el primer lugar de muerte. Iniciamos nuestro congreso con el tema Tratamiento Racional de la Cardiopatía Isquémica. Recibamos con un fuerte aplauso al doctor Héctor Hernández. Muy buenos días. Pues es un gusto estar el día de hoy en esta reunión del sexto Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Cardiología Preventiva. Y pues ya escuchábamos que era para oír al que habla, el año del Tlatuani. Aquí me da mucho gusto que se haya designado este congreso con este nombre. Le agradezco personalmente a mi amigo Rubén Ávila que me haya hecho el favor de nombrar este congreso con este nombre y que sea dedicado a mí. Y por poco nadie habla, ni el Tlatuani ni el no Tlatuani, ¿verdad? Realmente empezamos con una reclamación política. Reclamo a aquellos que fueron mis amigos del Instituto Mexicano del Seguro Social que no cumplan su palabra. Este congreso estaba programado hace 2 semanas. Nos dijeron, hay una actividad del Seguro Social y ustedes se salen. Bueno, tuvimos nuestro congreso antes. Y nos adaptamos y que dijimos, lo hacemos. No nos dejan entrar. En fin, una reclamación a las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social en voz alta. Habíamos pensado hacer más congresos aquí, ojalá y no los volvamos a hacer, o si no, que cambie la mentalidad de los que lo organizan y coordinan. Entonces, vamos a hablar de este tema importante que es el tratamiento racional de la cardiopatía isquémica.
de lo que es la cardiopatía isquémica. Aquí lo tenemos muy sencillo. Es un desequilibrio entre lo que pide el corazón y lo que le llega de perfusión a través de las arterias coronarias. Un desequilibrio del aporte de la sangre oxigenada a nuestro músculo miocardio. Y tenemos aquí algunos datos epidemiológicos más recientes. Este es del año 2022. Son epidemiológicos a través de los años. Desde las enfermedades del corazón pasaron a ocupar el primer lugar como causa de muerte en nuestro país. Anteriormente estaban las enfermedades infecciosas. Y entonces empezó a hablar del cambio demográfico, del cambio epidemiológico, y desde aquellos años causa de muerte. Incluso ni siquiera durante la pandemia, el año más difícil, 2020, las enfermedades del corazón fueron desplazadas. Siguieron estando en primer lugar. Desde luego, COVID-19, y estuvo en los primeros lugares como causa de muerte. Hubo un exceso de mortalidad de más de 600,000 habitantes en esos años. Bien, esta es la epidemiología. Y vemos que en primer lugar están las enfermedades del corazón en forma general y en el hombre y en la mujer. Está en primer lugar. Es un error lo que se dice en el fútbol, que las enfermedades en la mujer del cáncer, específicamente el cáncer de mama, está en primer lugar como causa de muerte. Eso no es real. Está como en el tercer lugar, en realidad, aquí lo vemos. Y necesitamos que de las enfermedades del corazón. Se están jugando con balones rosas, moños rosas, para atacar el cáncer de mama. Es muy bueno, qué bien, que se haga mucho ruido. Necesitamos hacer muchos balones rosas de enfermedades del corazón. A nivel general, y en el hombre y en la mujer, las enfermedades del corazón ocupan el primer lugar como causa de muerte. Y en segundo, otra considerada enfermedad cardiológica por el daño junto que se da, la diabetes mellitus. La diabetes mellitus en segundo lugar. En tercer lugar, tanto para el hombre como para la mujer, los tumores malignos. Más adelante, enfermedades del hígado. Acuérdense ustedes de que se consume mucho alcohol, las enfermedades de cirrosis. En la enfermedad cerebrovascular en la mujer, el COVID aparece en el quinto lugar en forma general. Vamos a hablar de las enfermedades del corazón. Y de las enfermedades del corazón, la más frecuente es la cardiopatía isquémica. La cardiopatía isquémica se va a manifestar en dos modos, ya sea en forma crónica, conocida en la actualidad como síndromes coronarios crónicos, y en forma aguda como síndromes coronarios agudos. Esa es la forma en que se clasifica en la actualidad a la cardiopatía isquémica. Y las enfermedades crónicas tienen esto que les estoy indicando ahora, son reuniones internacionales en donde se han puesto de acuerdo en qué forma vamos a designar ahora estas enfermedades. Y entonces la cardiopatía isquémica, las enfermedades coronarias crónicas, van a estar divididas por aquellos que tienen los síntomas de angina estable o disnea. Disnea como una manifestación de cardiopatía isquémica. Nueva insuficiencia cardíaca, una manifestación de cardiopatía isquémica. O sea, cuando no le llega la perfusión al miocardio, puede ser que le duela y sería la angina, o puede tener caída en insuficiencia cardíaca como una manifestación clara de cardiopatía isquémica.
Síntomas estables, aquellos que han sido revascularizados o han sido sometidos a angioplastia en el último año. Esos definitivamente son personas consideradas como crónicos, isquémicos crónicos. Aquellos que tienen más de un año de haber sido revascularizados, aquellos en los que tienen dolor isquémico y se sospecha vasoespasmo o enfermedad microvascular. Fíjense en estos datos que son formas muy recientes de manifestación de cardiopatía isquémica fuera de la aterosclerosis. Y aquellos que son detectados mediante estudios de provocación, llámese un monitoreo de Holter. Y los síndromes coronarios, ¿en qué forma se presenta la cardiopatía isquémica en forma aguda? De dos modos: la angina inestable o el infarto del miocardio. Y cuando tenemos elevación clara del segmento ST, que es la forma en que se hacía y se sigue haciendo el diagnóstico claro del infarto del miocardio, o aquello ST. Han pasado muchas décadas desde aquellos años 50 en los que la Organización Mundial de la Salud hizo su primera descripción de lo que es infarto del miocardio. En aquellos años basado exclusivamente con el electrocardiograma. En la actualidad hay una cuarta definición universal. Yo les invito a que vean esta referencia del 2019, en donde se habla muy bonito de cómo ha ido la evolución para hacer el diagnóstico de infarto del miocardio. En la actualidad, una descripción patológica que se va a demostrar mediante la muerte celular secundaria a una isquemia prolongada. Y desde el punto de vista clínico, mediante una lesión miocárdica que es detectada por biomarcadores, que pueden ser sobre todo con una en la actualidad, ya muy lejos del electrocardiograma, no por ello no es importante, sigue siendo la piedra fundamental para hablar de cardiopatía isquémica. Tenemos otros estudios muy modernos para la cardiopatía isquémica. Aquí tenemos, por ejemplo, la tomografía computarizada, que nos puede dar informaciones coronarias, nos puede detectar cuántas coronarias son, si están obstruidas o no, si hay placas vulnerables, si hay aneurismas. Mediante tomografía computarizada podemos saber cómo le está llegando la sangre al músculo, al miocardio, si hay alguna zona que no se mueve bien, y podemos detectar claramente la zona que no se mueve nada, la zona que tiene el infarto del miocardio. Vean ustedes estas imágenes extraordinarias. Estamos muy lejos de aquellos años en donde se tomaba el electrocardiograma de tirita, como lo hace en la actualidad el Seguro Social. Esas imágenes extraordinarias en donde vemos la arteria aorta, las coronarias, la coronaria izquierda, la coronaria derecha, tienen la imagen con músculo, o le quitamos el músculo y vemos las puras arterias coronarias, podemos ver dónde van, cómo caminan, si hay obstrucción o no. Este es un estudio de un paciente mío que tuvo un infarto, que fue revascularizado, que le colocaron un stent, traía angina, le hacemos el estudio y podemos ver que el stent está permeable. Aquí está la arteria, el stent permeable, y después del stent continúa la arteria con menos circulación, pero sigue ahí presente. O sea, realmente tenemos unas imágenes maravillosas de lo que son las coronarias. Tenemos los estudios de medicina nuclear, lógicamente son estudios que van siendo cada vez más caros. Y este estudio de medicina nuclear es muy importante en la cardiopatía isquémica, nos puede hablar de perfusión, nos puede hablar del funcionamiento del ventrículo, la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco, la fracción de expulsión, si hay alteraciones en la contractilidad o si no hay nada de contractilidad. Y ven ustedes la relación de las imágenes.
una obstrucción en la arteria coronaria y las imágenes enfermas comparado con la imagen normal, donde vemos ausencia de perfusión de medicina nuclear. Y tenemos finalmente pues, el estudio de coronariografía invasiva, el cateterismo. Es un cateterismo que muchas veces se hace en forma rutinaria, ¿verdad? Hay algunos que van a hacer ese cateterismo en forma rutinaria, lógicamente no. La coronariografía es un estudio muy específico que se va a hacer cuando hay alta probabilidad de coronariopatía para confirmar un diagnóstico en caso necesario, pero puede ser la coronariografía en pacientes que tienen mucha sintomatología, que no responden bien al tratamiento, que tienen angina con poco esfuerzo, para evaluar desde el punto de vista clínico aquellos sujetos que tienen alto riesgo. Bien, después de ver este mapa, vamos a ver isquémica. Tenemos causas de nacimiento, causas congénitas. En lugar de tener dos arterias coronarias, podemos tener una, o el nacimiento de alguna arteria coronaria, en lugar de nacer en la aorta, nace en la arteria pulmonar. Y muchas veces estas anomalías terminan con la vida del niño al nacer. Puede haber disfunción de la microcirculación. Esta es una forma muy reciente de hablar de la cardiopatía isquémica. Y eso es muy importante porque le vamos a basar este diagnóstico en el tratamiento. Una oclusión aguda por un émbolo, por ejemplo, lo veíamos anteriormente en los pacientes que tenían cardiopatía reumática, fibrilación auricular. Actualmente, con fibrilación auricular. Otras causas puede ser el vasoespasmo de las arterias coronarias, el famoso Prinzmetal, que nos da vasoespasmo. Cuando hay más demanda de oxígeno en algunas enfermedades sistémicas, en pacientes con hipertiroidismo, y ahora en la actualidad en tantos pacientes con drogadicción. La cocaína, los similares de la cocaína, que nos exigen mucho más perfusión al miocardio, pueden ser causa de infarto del miocardio, de arritmias, de muerte súbita. Cuando hay de la sangre, pero la gran mayoría de la cardiopatía isquémica es ocasionada por la aterosclerosis. Vamos entonces, después de breve repaso de las causas de la cardiopatía isquémica, a hablar en forma racional. Y el tratamiento racional va a empezar primero buscando cuál es la causa. Y si la causa es problema de aterosclerosis, que es como generalmente se presenta, vámonos a ir a suprimir o a controlar los factores de riesgo coronario que son los que la están produciendo. Supresión del tabaquismo, una dieta saludable, ejercicio sistemático recetado, hay que anotarlo en la receta para que lo sigan. Reducción del exceso de peso, no tanto que llegue a su peso ideal, que no existe eso de peso ideal, pero si tenemos una reducción del 20% del exceso, avanzamos más. Y la atención psicológica. Fíjense, este tratamiento racional es barato, prácticamente no tiene costo. Si fuma, que deje de fumar, hasta va a ahorrar dinero, que camine, que lleve una dieta saludable, cuando está enfermo. Y el tratamiento farmacológico, necesita medicamento. Este tratamiento farmacológico debe de ser individualizado y sobre todo óptimo. Debemos de educar al paciente para que siga una adherencia correcta al tratamiento y que este tratamiento, no nada más anotado en la receta, lo siga el paciente. El objetivo de todos los tratamientos es disminuir la mortalidad, disminuir la morbilidad, mejorar la calidad de vida. Ese es el objetivo. O sea, no pensemos que el objetivo del tratamiento de la hipertensión es bajar la presión arterial. No pensemos que el objetivo de la dislipidemia es bajar los niveles del colesterol. El objetivo de cualquier tratamiento es disminuir la mortalidad. Que con el
control de vacunas y el avance de la medicina, habíamos reducido la mortalidad y aumentado la esperanza de vida. Imagínense, en los años 50 la esperanza de vida era los 50 años. En la década anterior era de 75, 76 años. Ahora, inadecuada, vamos a reducir esa esperanza de vida. Hay que tener cuidado. Y vamos a hacer una revisión breve de los medicamentos que tenemos en el tratamiento de la cardiopatía isquémica. Los que se han utilizado desde la década de los 70 y se daban dosis muy altas de beta bloqueadores con el objetivo de disminuir el consumo de oxígeno del corazón. Los beta bloqueadores, el primero que se utilizó fue el propranolol, y de ahí han venido avanzando una serie de nuevos productos. Van a reducir el consumo de oxígeno del corazón, esto es muy importante, a disminuir la fuerza de contracción del corazón y sobre todo la frecuencia cardíaca. También disminuyen el estrés parietal, pero esto, disminuir la fuerza de contracción y la frecuencia cardíaca, es muy importante porque con ello se disminuye el consumo de oxígeno del corazón. Hay que tener en cuenta que no se pueden suspender en forma abrupta porque nos puede dar rebote. Mucho cuidado cuando se utilizan beta bloqueadores. Y frecuencia cardíaca, y que son inotrópicos negativos, como son el verapamido y el diltiazem. Los beta bloqueadores son muy útiles y se deben de utilizar después de un año, hasta después de un año que ha tenido un infarto del miocardio. Calcio antagonistas. Para que se junte la actina y la miosina, venga la contracción del corazón. Los calcio antagonistas, sobre todo los de primera generación, que fueron el verapamido, son medicamentos que disminuyen la fuerza de contracción y disminuyen la frecuencia cardíaca. Una forma similar a lo que hacen los beta bloqueadores, con la diferencia de que estos calcioantagonistas provocan vasodilatación periférica y hay que cuidar su combinación de los beta bloqueadores. En la actualidad se utilizan muchos los derivados de las dihidropiridinas, los que anteriormente se llamaban nifedipina y que ahora son nifedipino, ¿verdad? También los medicamentos han cambiado de sexo. Cuando se originó la nifedipina, pues era mujer, ahora se llama nifedipino, era la amlodipina, ahora se llama amlodipino. En fin, estos derivados de las dihidropiridinas son medicamentos que se utilizan mucho en cardiopatía isquémica porque tienen una acción vasodilatadora periférica y coronaria. En relación al nifedipino, les informo, no hay que usar el de 10 miligramos. Incluso, afortunadamente, ya salió del cuadro básico, que ya no se llama cuadro básico del Seguro Social, la de 10 miligramos. Hipertensivas, tengan cuidado, está prohibido. Incluso en la norma oficial mexicana está prohibido usar el nifedipino disque sublingual, porque además ni se absorbe sublingual. Entonces, para cardiopatía isquémica y también para hipertensión se puede utilizar el nifedipino de acción prolongada, el de 30 miligramos. El amlodipino es suficiente 5 miligramos al día. Es un medicamento extraordinario que tiene una duración de vida más de 2 días. Entonces, si se le olvida un día al paciente, no pasa nada. Los 4 más útiles para el manejo de cardiopatía isquémica son el verapamilo, el diltiazem, nifedipino y amlodipino. Todos se pueden utilizar en aquellos pacientes que tienen isquemia por vasoespasmo. Nitratos. Estos se utilizaron mucho en el siglo pasado. En la actualidad prácticamente no se utilizan. Los isosorbides, etcétera, etcétera. Son medicamentos que nada más tienen pequeña indicación. Son medicamentos que dan vasodilatación venosa. En la actualidad los usamos únicamente para el control de las crisis agudas de angina en forma sublingual.
sería el isosorbide de 5 miligramos, o se pueden utilizar la nitroglicerina transdérmica. Hay que utilizar los de acción corta en pacientes que tienen angina intensa y se pueden utilizar para quitar el dolor automático. Y son medicamentos que son importantes. Entonces prácticamente no se utilizan. Un dato muy interesante, en aquellos pacientes que su causa de isquemia es el vasoespasmo, el alivio de la sintomatología y la corrección en el electrocardiograma a lo normal con una aplicación de nitratos sublinguales nos puede ayudar a ese diagnóstico, determinar que es una isquemia por vasoespasmo. La ivabradina. Este es un medicamento muy reciente que tiene una acción muy específica, trabaja inhibiendo la corriente en el receptor IF del nodo sinusal. Muy interesante este medicamento porque lo único que hace es disminuir la frecuencia cardíaca. Trabaja en el nodo sinusal, disminuyendo el disparo del nodo sinusal en la frecuencia cardíaca. Pero nos ayuda, disminuye la velocidad de despolarización diastólica. Recordemos que el corazón, entonces el paciente isquémico le dan un tiempo mayor para tener perfusión. Disminuye el consumo de oxígeno. Es un medicamento que para el tratamiento de la cardiopatía isquémica, en general, en la actualidad, tratamiento de hipertensión, de diabetes, de cardiopatía isquémica, de insuficiencia cardíaca, no utilizamos monoterapia, utilizamos combinaciones de medicamentos. Y este medicamento es muy útil, lo podemos usar desde el principio, sobre todo cuando hay taquicardia y queremos disminuir la frecuencia cardíaca. Y al disminuir, mayor tiempo de perfusión miocárdica. Aquí les veo las contraindicaciones para usar la ivabradina y del otro lado cuáles son los mayores beneficios que nos da. Pacientes que tengan insuficiencia cardíaca aguda, pacientes en síndrome coronario agudo, ahí no lo usamos. En pacientes que tienen bradicardia de inicio, no lo damos cuando la frecuencia cardíaca inicial está en más de 75 por minuto. Y va a estar indicado en la angina estable y también puede estar indicado en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica. Es una indicación extra de la ivabradina. ¿Cómo tenemos dos sustratos para que coma el miocardio? La glucosa después del postprandio y el ácido graso libres en ayuno, o también cuando hay alguna activación adrenérgica importante como miocárdica. Entonces tenemos dos formas en que come el miocardio: a través de utilizar glucosa o a través de utilizar ácidos grasos libres. Cuando se utilizan los ácidos grasos libres nos producen menos energía que cuando utilizamos glucosa. Se requiere de oxígeno para producir la misma cantidad de ATP. Entonces, si podemos escoger, vamos a escoger la vía de la glucosa. Y aquí tenemos un esquema importante para los que han estudiado recientemente el ciclo de Krebs. Nos podemos enloquecer aquí y vamos a ver toda la explicación del ciclo de Krebs. Pero como yo estudié hace muchos años, el corazón los grasos. Ya
ácidos grasos y permite que se utilice el camino de la glucosa, que nos va a dar más energía al miocardio. Ese medicamento se llama trimetacidina. Inhibe a una enzima que bloquea el paso de la beta oxidación de los ácidos grasos. Por ese camino, que la energía, que se produzcan más ATP, aumenta la oxidación de la glucosa, se forman más ATPs. Fíjense qué interesante, aumenta 33% de energía. El paciente me pregunta, tiene acción útil para disminuir el proceso de la aterosclerosis. Es la presión arterial a la frecuencia cardíaca. Se utiliza en dosis de cuando tengamos algún paciente que tiene Parkinson, porque este medicamento aumenta el movimiento involuntario, pacientes que tienen inestabilidad en la marcha, hay que tener cuidado, prácticamente está contraindicado en pacientes con Parkinson, señalan que están contraindicados en ancianos. La expectativa de vida en nuestro país ya se consideran ancianos, vamos aquí los vigilando que no les den movimientos anormales y nos va a dar muy buen resultado. Lógicamente en el embarazo, porque no está estudiado, y va a ser muy útil, como lo mencionábamos hace un momento. Estos se utilizan mucho, incluso se utilizan de más. Pacientes con hipertensión les están recetando ácido acetil salicílico. Es una tontería, no tiene caso, no tiene indicación. Pero obligado. Y entonces vamos a evitar la activación y la agregación plaquetaria, con lo cual vamos a disminuir la trombosis, que es finalmente el camino que va a obstruir las arterias coronarias. Tenemos al inhibidor del ácido araquinónico, que es el ácido acetil salicílico, conocido de venta, aspirina, es el nombre comercial, pero pues es tan común, tiene más de 100 años, como 140 años o más, que se utiliza, y inicialmente como analgésico, pero es un antitrombótico, evitando la formación del tromboxano, evitando el aumento de la adhesividad plaquetaria y evitando vasoconstricción. Tenemos a los inhibidores del receptor P2Y12, que son muy comunes, clopidogrel, el más famoso, prasugrel. Nada más aquí por úlcera gástrica, no vamos a dar ácido acetil salicílico, vamos a dar clopidogrel, pero el omeprazol no va a ser útil, porque el omeprazol inhibe la actividad del clopidogrel. Si es un paciente que tiene gastritis, podemos utilizar pantoprazol. Es un señalamiento muy interesante para que tengan cuidado de cómo utilizar. Aquí tenemos una publicidad de nuestra aspirina antigua. Estos anticoagulantes los vamos a utilizar en forma muy precisa cuando el paciente tiene riesgo específico de una obstrucción, y vamos a evitar la formación de la trombina cuando podemos utilizar dosis de 12 horas. El rivaroxaban es uno de los más utilizados en forma 12 horas, acompañado de ácido acetil salicílico. Nos es muy útil en la prevención de aquellos pacientes que tienen alto riesgo de tener una obstrucción. Ahora, cuidado con el paciente que tiene fibrilación auricular. Con mayor frecuencia estamos viendo pacientes adultos que tienen fibrilación auricular como parte de la vida. Y estos pacientes, su riesgo mayor es la producción de embolias. Entonces, estos están obligados
a tener un anticoagulante. Puede ser el mismo Rivaroxaban, 15 o 20 miligramos cada 24 horas, o el Apixaban, que es de acción corta, 5 miligramos cada 12 horas. Pacientes que tienen alto riesgo de cardiopatía isquémica o de problema cardiovascular, puede utilizarse una terapia dual anticoagulante con aspirina o un tratamiento triple anticoagulante, clopidogrel, aspirina. Después utilizarlos cuando menos un año después. Los inhibidores del sistema renina-angiotensina son todos aquellos que terminan en IL. Son los inhibidores de la ECA, el captopril primero, enalapril, changopril, lisinopril, y los ARA2 que terminan en AN, ¿sí? Los sartán, candesartán, etc. Estos disminuyen la mortalidad en el infarto, en la enfermedad vascular cerebral, disminuyen el estrés oxidativo, disminuyen el consumo de oxígeno en el corazón. Fíjense, no nada más tienen un efecto antihipertensivo, sino tienen un efecto protector del miocardio y antiaterogénico. Los hipolipemiantes, en donde destacan las estatinas. Las estatinas no nada más las vamos a dar para bajar el colesterol, las vamos a dar para aquellos pacientes que son isquémicos para protegerlos. Y entonces hay que utilizar sobre todo los de alta intensidad, como son la atorvastatina o la rosuvastatina, son nuestros mejores hipolipemiantes. Disminuyen los eventos cardiovasculares, disminuyen la mortalidad. Estudios de larga duración han demostrado esa mejoría. Se han utilizado en la prevención primaria y en la prevención secundaria de cardiopatía isquémica. La ezetimiba, que inhibe la absorción de colesterol a nivel intestinal, se utiliza asociado con alguna estatina para potenciar el efecto hipolipemiante. Y los inhibidores de la PCSK9 han demostrado su seguridad y su eficacia, y hay estudios en donde se ha observado, al igual que las estatinas de acción prolongada, la regresión de la placa aterosclerosa. Vamos a ver en el intervencionismo cómo es la trombolisis. Si se forma finalmente un trombo, pues hay que disolverlo. En el 90% de los casos de infarto hay la visualización de un trombo. Si hacemos una trombolisis oportuna, se disminuye el 30% la mortalidad. Va a ser útil para salvar miocardio viable. Y esa se puede hacer cuando da tiempo de llegar. Si es un paciente que inicia la manifestación de un infarto de miocardio, hay que hacerlo llegar pronto, antes de las 6 horas, para poder hacer una trombolisis adecuada, siempre y cuando no haya riesgo hemorrágico. Bueno, antes que la trombolisis, ponemos una angioplastia. Y la angioplastia, imagínense, tiene su origen en 1929, cuando este loco de Fussman solo se metió un catéter hasta el corazón y todavía fue caminando a la sala de rayos X para tomarse una fotografía y demostrar que con un catéter dentro del corazón seguía vivo. Y nadie le hizo caso, está loco. Demostró que no se moría nadie si metía un catéter al corazón. Y pasaron muchos años, cerca de 20 años, para que empezaran a hacer cateterismo en humanos. Y pasaron otros años más, años 50, 60, en los que se empezó a hacer coronariografía. Y en la década de los 70 se empezó a abrir las arterias coronarias con catéteres. En esa misma década se empezó a hacer angioplastia aquí en el Hospital de Enfermedades del Tórax, en el Hospital Nuevo de Cardiología del Seguro Social, las angioplastías coronarias. Y en la actualidad, las indicaciones de la angioplastia, generalmente seguida por la colocación de un stent, se pueden hacer en pacientes con angina estable, con angina inestable, en infarto agudo del miocardio. Cuando hay un puente aortocoronario también se puede abrir. Hay indicaciones específicas para la revascularización coronaria que han ido avanzando. Anteriormente no se hacía si era enfermedad del tronco de la coronaria. En la actualidad se hace en el tronco de la coronaria, si hay enfermedad de 3 vasos grandes, si hay enfermedad de 2 vasos y uno de esos es la descendente anterior. Se han ido avanzando en el uso del cateterismo.
Y aquí tenemos un catéter con su globito rodeado de un stent, ¿verdad? Es en los avances que hemos tenido. Una cirugía, una revascularización, y finalmente se pudo. El trasplante de corazón aquí en México, que hizo el doctor Rubén Arguero en La Raza hace muchos años, lo puede hacer un buen sastre. Alguien que pueda poner unos puntos bien puestos, es una cirugía muy fácil. Pedimos a un azteca que le quite el corazón enfermo, lo tire, y traemos un corazón de un donador, generalmente es un motociclista sin casco, se lo ponemos, se hace la anastomosis término-terminal y quedó el trasplante de corazón, una cirugía muy fácil, pero tenemos que buscar al donador. En conclusión, ¿qué hacemos? Vámonos de lo más grave a lo más sencillo. Si tenemos un síndrome coronario agudo, se debe ir a terapia intensiva. Le ponemos en la receta código infarto, el que sea, de La Raza, del Seguro Social, Hospital Juárez, Hospital General, tienen la obligación de recibirlo y pasarlo de inmediato a su atención. Eso es lo que tenemos que hacer. En realidad es muy sencillo. Si tiene síndromes coronarios crónicos, que son los pacientes que vemos en nuestra consulta, entonces hay que identificar la causa de la isquemia y tratarla. Proteger a los cardiomiocitos con antiisquémicos como son la ibabradina y la trimetazidina. Si tienen dolor alginoso, podemos darles betabloqueadores, calcioantagonistas, nitratos. Si tiene aterosclerosis, le podemos dar inhibidores de la ECA, ARA2 y sobre todo estatinas. Hay que evitar la trombosis con antiplaquetarios y anticoagulantes. Lo mejor debe ser la prevención general desde la infancia, antes de que tenga cardiopatía isquémica. Dieta saludable desde la infancia, ejercicio sistemático desde la infancia, mantener o buscar el peso adecuado, no fumar, buscar los factores de riesgo ocultos como son la hipertensión, la dislipidemia, identificarlos y tratarlos. Vamos a darles unas recomendaciones prácticas para nuestro día a día en el consultorio. Alcohol. Se dijo mucho que el alcohol protege de la aterosclerosis. Aquí tenemos unos estudios muy recientes, son publicados en el año 2018, 83 estudios, más de 600,000 bebedores. Fíjense, y estos 600,000 bebedores, tanto en hombres como en mujeres, se llegó a la conclusión de que hay que abstenerse. Para evitar enfermedades del corazón hay que abstenerse o tener un consumo muy bajito de menos de 100 gramos por semana, porque cualquier cantidad de alcohol sube la presión arterial, aumenta el índice de masa corporal y disminuye la esperanza de vida. Hay que tener la presión arterial abajo de 130/80, eso sería lo más adecuado. El colesterol total en menos de 55, hay que ir buscando esas metas muy bajitas. La hemoglobina glicada en menos de 7%, y los que no se han vacunado, váyanse a vacunar contra la influenza. Esta vacuna contra la influenza, hay publicaciones que evitan un nuevo infarto, disminuyen el riesgo cardiovascular, sobre todo en mayores de 65 años. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario para el doctor Hernández?